Bienvenidos sean a una nueva entrega de Vida de Noticias a través de Ver TV. En esta semana hemos estado abordando la realidad sociopolítica nacional, es conveniente, es necesario, además por la insistencia de nuestros seguidores a través de nuestras cuentas en Twitter, para conocer qué está pasando no solamente en el seno de la oposición venezolana, sino también abordar los problemas del país y conocer qué le pasó a los columnistas del Universal que se quedaron por fuera. Uno de ellos está hoy con nosotros, Ismael García. Diputado, bienvenido, ¿cómo está? Hola Marianita, ¿cómo estás? Bueno, encantado de estar contigo. Qué bueno vernos otra vez, Sí. en un nuevo intento por seguir diciendo la verdad. Así es. Bueno, hemos hecho muchos intentos. ¿Qué fue lo que le pasó, diputado, que lo sacaron del Universal? No, bueno, él sabe que el Universal tiene nuevos dueños, tiene una nueva junta directiva, tiene nuevas políticas y bueno, no solamente a mí, o sea, Hay un grupo grande de columnistas que quedaron fuera. Incluso yo tenía un programa que se llama Oído al Tambor por esta misma vía, vía internet, y también lo pasaban todos los lunes, lo hacíamos los lunes a las 8:30 de la noche y eso tampoco siguió saliendo. Creo que el gobierno está haciendo una cosa que tal vez es la primera vez que lo digo en un medio y lo digo así públicamente. Cuando tú agarras un tigre en una sabana, que es una fiera grande, y le haces un tiro al aire, se va. Pero tú agarras un toro, que es menos bravo, y bueno, o un gato, y lo encierras en un cuarto y le empiezas a echar correa y no le dejas una posibilidad de que el gato se vaya por una ventana, tienes dos cosas. Te puede el gato agarrar en la yugular y hacerte un daño considerable, o tú tienes que matar al gato. Y entonces, bueno, es lo que el gobierno está haciendo, acorralar. El gobierno usa una política de acorralamiento. Y yo he dicho que cuando el pueblo venezolano y todos le perdamos miedo al miedo, en ese momento se empieza un proceso regresivo definitivo del gobierno y un proceso definitivo de cambio. Porque el gobierno usa todos los medios, las prácticas de la intimidación, la presión y el chantaje para tratar de tapar lo que hoy ocurre en Venezuela. No es igual como cuando uno está enamorado, empezando, o en el tiempo que se preserva una relación y por la vía de la persuasión, del amor y del cariño, las cosas se comprenden, a que cuando un tipo ha tratado mal a una pareja y entonces, bueno, llega un momento en que ella se le revela, decide no seguir siéndolo y entonces empieza a chantajearlo, que le vas a quitar a los muchachos, que no le vas a dar la comida, la presiona, le dice que hay un juez que es amigo de él y que le va a quitar el hijo. Entonces, así está el gobierno ahorita. Este era un gobierno que tenía mucha influencia en los tiempos iniciales, cuando se llamó a un proceso constituyente para producir un cambio en Venezuela. Esa misma constitución que se aprobó, que habla de un Estado distinto al que ellos quieren aplicar, hoy no les sirve. Entonces cada vez tratan de ponerla como cuando una gente engorda, que el flujo hay que sacarle y meterle, o se pone flaco y hay que meterle, y ya el pueblo, el país no les cree. Incluso serios problemas graves están viviendo en su propia vida interna. Lo que acaba de ocurrir en el PSUV es patético. Unas elecciones donde se dice que votó menos del 8% de la militancia, porque ellos se ufanan de tener 7 millones de militantes. Caramba, pero que hubiese votado el 30 o el 40%, ¿no? Porque las últimas primarias que hubo en Venezuela de la oposición fueron unas primarias donde votaron 3 millones de personas. El CNE fue el que anunció los resultados y hay que ver la movilización que se dio allí. Es unas primarias donde Diosdado, en una rueda de prensa con caras muy patéticas que estaban allí al lado de él, que se reían así a juro, ¿no?, haciendo muecas, tratando de disimular lo que verdaderamente estaba pasando, la procesión que iba por dentro, que era que había habido un resultado muy negativo para un gobierno pues que se ufana de tantas cosas, de tanta fuerza, de tanto poder, y realmente, bueno, allá hay una cosa que el propio PSUV, o los que se inscribieron, o los que llevan obligado, no es lo mismo llevar obligado a una gente fueteada y carreteada porque le van a quitar el trabajo, o los obligan a muchas cosas a que ese día vayan a votar. Mucha gente se hicieron los ciegos, los sordos o los enfermos y no fueron a votar, y las elecciones fueron el resultado de una tragedia que ellos están viviendo. El tema de la corrupción, por ejemplo, un militante del PSUV sabe que no es verdad que esos señores son pobres y que quieren al pueblo, porque viven hoy muy bien acomodados, comen bien, toman buen whisky, comen buena carne y se visten muy bien. El tema que siempre, casi siempre nos ha juntado en las entrevistas ha sido precisamente las investigaciones que en materia de corrupción usted ha emprendido. Yo quisiera vincular esto con el tema que traíamos, que es el tema de la ventana, de la libertad, de poder decirlo, porque
Ahora no tiene el programa, le quitan la columna, pero ha sido usted siempre muy insistente en este tema, en desnudar esas investigaciones que usted ha emprendido y que poco a poco, pues cada vez hay menos sitios donde colocarlas en el ámbito público para que la gente lo sepa. Claro. ¿En qué temas está inscrito en este momento en materia investigativa para saber? Porque además la investidura le confiere la atribución de investigar, desnudar y someter al debate público, empezando por la Asamblea Nacional, de estos temas. Bueno, fíjate, en este asunto de que las ventanas no existen, los organismos están allí, aunque los organismos del Estado no funcionan, uno tiene que ir a llevar las denuncias. Los chilenos no sabían, ni el mundo, que Pinochet tenía 120 cuentas en Estados Unidos, sino después que salió del poder. Y se supo la verdad. Y Gaddafi, o Gaddafi, creo que se escribe Gaddafi, se pronuncia Gaddafi, cuando viajaba andaba en una carpa con 40 muchachas que lo cuidaban, o sea, un pobretón pues. Resulta que cuando murió tenía más de 40.000 millones de dólares, los mangos donde uno se agarra en una piscina o el tubo para salirse o entrar a ella eran de oro, los cubiertos con que comían en su casa eran de oro, grandes propiedades a nombre de sus hijos y su familia fuera de Libia. Lo propio pasó con todos esos gobiernos que van sometiendo, llámense como se llame, al final terminan usando el nombre del socialismo. Y lo usan, bueno, porque también en nombre del cristianismo se cometieron gravísimos crímenes en la historia, que luego Juan Pablo II pidió perdón, la época de la Inquisición. Me refiero es que este ismo, que es el socialismo que ellos usan, lo usó también Hitler. Hitler hablaba de un plan nacional y era un líder que enardecía a las masas y tenía fuerza, pues, y bueno, y convenció a una parte importante con la política hegleriana de Hebel, aquel que construía una mentira repetida muy veces y con los únicos mecanismos de comunicación que eran los del Estado en una verdad. Bueno, resulta que después que ese señor murió y después de tantos años vimos las cosas más despreciables. No es que aquí haya una cosa parecida de esa, sí se violan los derechos humanos, pero aquí hay cosas que no las vamos a saber hasta que no se produzca un cambio, porque lo que no se justifica es que un país que ha tenido 1 billón con B larga, más 300.000 millones de dólares más, que se haya hipotecado con el fondo chino, que salimos del imperio de allá del norte donde ellos llaman, pero que hay otro imperio que es chino, porque hoy hay más bien un mundo donde hay grandes fuerzas poderosas. La Unión Europea es un mundo que no es tan mocho, pues que tiene fuerza como para pararse frente a Estados Unidos o cualquier país de la Tierra, igual que los chinos. Los chinos tienen un modelo, el modelo de capitalismo más salvaje del mundo en este momento. Trabajan las 24 horas del día los chinos, y bueno, un país de capitalismo salvaje que se hace llamar, por cierto, también socialista. Entonces, en nombre de esos ismos, aquí en Venezuela, se habla de que iba a haber un cambio. Las obras no se concluyeron, se robaron los reales. Lo digo yo, se robaron los reales. ¿Por qué? Porque lo hemos denunciado desde el 2007, desde el 2009 hasta ahora. ¿Qué ha ocurrido? Una fiscal general de la República que simplemente cómplice silente de ellos, uno tiene que seguir llevando las cosas allá, y entonces, bueno, al final del tiempo ya no solamente es corrupción. Hemos visto lo que ha ocurrido con Carvajal, que tiene acusaciones fuera de Venezuela, denunciado por mí desde el año 2009 y 2008. Porque el gobierno lo recibe incluso. Bueno, vale, porque el gobierno no estaba cuidando, no, porque no estaban cuidando a Carvajal, ellos estaban cuidándose a sí mismos. Algunos señores allí que tú los viste que aparecieron en el avión cerca de él o en el Congreso aplaudiéndolo, ese Congreso es una cosa de verdad para la militancia del PSUV. La inmensa mayoría de allí, los militantes, me refiero, la gente de base, que son gente decente, trabajadora, que bueno, querrá tener todavía una esperanza. Yo no he construido enemigos míos en ningún lado, pero en tal caso, esa gente que está allí se sentiría muy mal en que una persona como Carvajal, que manejó el expediente negro de este gobierno, ese del cual se fueron a cuidar, y pusieron a la hermana de Tarek El Alzheimer, no me preguntes el nombre, es un nombre árabe raro, pero El Alzheimer, hermana del gobernador de Aragua, que fue la fiscal aquella que le metió 30 años de prisión a Simonovia, a los policías, la mandaron después de embajadora para los Países Bajos del reino holandés, de Holanda, y entonces esa señora fue la que le correspondió hacer esas pequeñas gestiones para poner en libertad al señor, si es que se le puede decir, Hugo Carvajal. De esta manera que este es un gobierno que perdió la moral, perdió todo. Pues. Por allá andan tipos que son cuerpos y galmas, como Hidalgo Bolívar, que es un producto de la corrupción también.
hablando cosas del gobierno. Entonces un gobierno que tiene como voceros esos personajes, como Carvajal, como Didalgo Bolívar, está en los tiempos finales, ya tiene el sol en la espalda, ya tiene que recurrir a la violencia, tiene que recurrir a la represión, tiene que recurrir al chantaje, al miedo, a la intimidación, porque bueno, nadie les cree. Entonces tienen que usar la fuerza del Estado, y usando la fuerza del Estado es, bueno, comprando medios de comunicación, sacando y poniendo su propia dinámica. Y yo te digo lo siguiente, no se compran. Es verdad que el gobierno cometió un error mucho más grave cuando cerró Radio Caracas, porque la cerró, que lo que ha hecho con otros medios. Pero bueno, a mí me dicen que hay medios que ya no tienen la audiencia que tienen ni siquiera los medios del Estado. Porque el que va a enterarse de una noticia del gobierno se compra el diario de Caracas o la ve por TVS o el Canal 8. ¿Cuál es, a su juicio, el camino transitable para el opositor que busca una salida democrática a la crisis que vive el país? Visto que a pesar de las súplicas de la protesta seria, silente o notoria, el gobierno no termina de dar respuesta al problema que el ciudadano expone todos los días. Usted lo mencionaba antes de estar al aire con nosotros, la escasez de medicamentos, el problema del recorrer varios establecimientos para conseguir lo básico que llevar a nuestras casas. Eso no está resuelto. Los que tenemos familiares en el extranjero, que viajamos por necesidad de estar juntos, no necesariamente hacer turismo cifrino, sino por necesidad. No tenemos pasajes, claro. Y cuando se consiguen pues son prácticamente inaccesibles. Entonces, además, ojo, si yo quisiera ir a donde a mí me dé la gana, yo debería tener derecho de hacer lo que quiera, porque la Constitución me da ese derecho. Pero volviendo al punto, en su opinión, en su visión, ¿qué camino le queda al ciudadano opositor venezolano? Hay quien plantea una constituyente, hay quien dice que hay que seguir en la calle hasta el final, hay quienes insisten en una salida sin retorno, pese a que algunas otras voces un poco más sabias dicen, oye, ese no es el camino porque definitivamente vamos a terminar todos presos, ¿no? Por la medida como va la cosa. Claro. Entonces, bueno, yo no creo que hay que buscar caminos cortos que nos lleven a caminos lejos o atajos, ni tampoco hay que dormirse frente a lo que está pasando. La primera cosa para definir una línea de acción y de comportamiento único frente al país, que no solamente sea para cuando vamos a unas elecciones, sino para estar de acuerdo en 8, 10, 9 puntos, lo que sea, es reunificar al liderazgo de este país, al liderazgo responsable, reunificarlo. Y más allá de los partidos y de gente que no milita en partido, también organizaciones de la sociedad, sindicatos, gremios, hay que reunificar el camino de todos, porque si yo no estoy de acuerdo con este gobierno, pero entonces yo veo que tú me tiraste ahí varias opciones, ¿no? Entonces vamos a jugar metra, ¿no? El otro que o papagayo, el otro que... Entonces dice, bueno, yo me quedo pensando a ver si hago mi propio juego también, ¿eh? Porque tú sabes que en el país de los ciegos el tuerto es rey, tal vez yo la pegue, ¿no? Y aquí hay mucha gente que no le importa, además porque dice que está contra el gobierno, pero cuando viene un proceso electoral se lanza para candidato y no se lanza para reina de carnaval porque no, a lo mejor no les da, no tienen la voluntad de pintarse como una negrita. Pero mira, aquí nosotros perdimos 22 alcaldías en Venezuela porque sectores de la oposición o llamados de oposición al gobierno dijeron que aquí se podía construir una tercera vía. No, aquí no hay espacio ni para tercera, ni cuarta, ni quinta vía. Aquí hay un país, dos modelos. En eso yo estoy de acuerdo con lo que dice el gobierno. Aquí hay dos modelos de país. Uno que está en la Constitución, que habla de un Estado federal, democrático, descentralizado, de derecho, de justicia, plural, diverso, que está transversalizado desde el primer artículo hasta el último. Y hay otro modelo de país que se está construyendo desde el Estado, con la fuerza del Estado, que es un partido a través del cual se quiere hacer todo. Bueno, eso es un problema que no lo resolvemos nosotros, digamos, y tampoco se resuelve con que yo dé mis opiniones públicamente, porque a lo mejor hay gente que no va a estar de acuerdo con ese criterio. Precisamente para reunificarla hay que hacer muchas reuniones, tanto bilaterales entre un partido. Esa es la primera cosa, escucharnos, respetarnos, reconocernos. Ya bueno, el tema no es seguir diciendo que los que se metieron por un camino o por el otro, porque el diálogo para mí era necesario y va a ser siempre necesario. Vietnam se estaban cayendo a tiro y estaban hablando en la ONU. La guerrilla se han matado más de 350.000 personas y ahora están sentados en Cuba discutiendo.
Yo no creo que debemos llegar allá. Ahora, el diálogo no es para arrodillarse al gobierno. Los compañeros de la mesa nunca plantearon un diálogo arrodillado. Plantearon una serie de cosas, no fueron aceptadas por el gobierno y dijeron, bueno, nos levantamos de esa mesa. Cuando ustedes estén dispuestos a cumplir su palabra, entonces lo hacemos. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a sentarnos a hablar con gente nada más. Nosotros tenemos que arrear la caña duro, o sea, reclamar, acompañar al pueblo en su protesta. Ayer hubo 5 protestas importantes en Venezuela, en estas horas, pues. Han habido 5, las últimas 5 protestas más importantes. Las 5 han sido frenteadas por generales, incluso donde, no solamente la de Barquisimeto, sino la de Monaga también, donde hay un gobernador que es una gobernadora que es del gobierno. A lo mejor la gobernadora ya perdió la capacidad de decirle embuste a la gente, ¿no? Porque es que esos tipos se ponen una chaqueta roja que lleva como de cada bolsillo, sacan un manojo de embustes, inventan y dicen que van a hacer cosas, ¿no? Y el gobierno cada vez que habla, pareciera que es que tomó posesión. O sea, hay una expectativa, o el gobierno, mejor dicho, esa es la palabra correcta, ha tratado de generar una expectativa, como que ellos ahora sí van a resolver el problema. Bueno, porque nada más y nada menos van a devaluar el bolívar. Otra vez, el dólar lo van a unificar. Entonces hablan de unificación cambiaria. Eso es devaluación, maxi devaluación. Porque si hay uno, no, la devaluación del bolívar. Me refiero. Otro tema. Está bien, voy para el aumento de la gasolina. Creo que las dos cosas centrales ahí, una es una devaluación. Cuando hablan de unificación cambiaria, no es eso, es devaluación, y es que el dólar con que el que se compra la medicina, los repuestos, los insumos médicos, toda una cantidad de cosas que son determinantes, se compra en este momento a 6.30, lo van a llevar a 30 bolívares. Bueno, imagínate tú cuánto va a costar en una clínica o cuánto va a costar todo lo que eso significa, ¿no? Pero entonces... Bueno, ya el sector de insumos y medicamentos se ha declarado en absoluta emergencia. Claro, no pero ahora les van cuando les den los dólares que le den, si es que se los dan, no va a ser a 6.30. Por eso es que no hay. Además están endeudados y perdieron prácticamente todas las líneas de crédito. Claro, no tienen los dólares, nunca se los han dado. Y ahora cuando se los den será peor porque tienen que pagar la deuda que deben con un dólar que les dan a 30, tienen que pagar lo que ellos deben a un dólar mucho más. Entonces, el tema de la gasolina. Bueno, el tema de la gasolina es que yo te meto la mano en el bolsillo mientras estoy subsidiando a 17, 19 países en la OEA que votan por Venezuela, pase lo que pase, no es que el gobierno más nunca habló mal de la OEA, pues tiene controlado eso también. 17 países aquí, entre unos que uno nunca conoce, que si todos estos países de Centroamérica y los que están en el Caribe, y entonces el gobierno le manda a Cuba un chorro de petróleo todos los días, pero también para otros países de América Latina. Y entonces nosotros la primera medida es la devaluación, es el aumento de la gasolina, lo cual significa un espiral inflacionario en transporte, los alimentos que se transportan todos aquí. Pues aquí no hay trenes porque el tren no lo han terminado. Y entonces eso significa meterle la mano en el bolsillo al pueblo. Ahora, ¿para qué el gobierno va a tener ese dineral que va a tener por devaluación? ¿Para qué el gobierno va a tener ese dineral que va a tener por aumento de la gasolina si ha tenido, como te dije empezando el programa, 1.300.000 millones de dólares producto de la gasolina, de los impuestos, más unos 250.000 millones que ha habido de endeudamiento con un pocotón de países, entre ellos China, ¿no? De fondos, de cosas, porque hoy salimos del Fondo Monetario Internacional y estamos en el fondo chino. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno con ese dinero? Bueno, lo que han hecho. Aquí se han robado los reales de los pobres. En estos días los dije en un programa y te lo retiro aquí, te lo repito. Estuve recientemente en el Hospital José María Benítez de la Victoria, conozco esa ciudad donde fui alcalde 2 veces, viví toda mi vida allá, y entonces entré por la emergencia. Tiene 40 camas. Hay más o menos unos 53 niños, 60 niños siempre ahí en emergencia hospitalizados. Hay camas donde están 2 en una cuna, en una cunita cama. Tenía 40 puntos de oxígeno, porque eso son cosas que yo las sé, pues porque las viví y fui alcalde y fui el jefe del gobierno de esa ciudad. Y hay solo 3 puntos de oxígeno. Ahora, tú me dirás, ¿qué hace un médico? ¿A cuál de los niños, estamos hablando de niños, de seres humanos, deja que vivan si en un momento determinado 30 o 20 o los que están allí necesitan ponerle oxígeno? ¿Quién es el que decide la vida de un niño? Bueno, vale, ese es el país que tenemos. El Hospital JM Los Ríos han tenido que dar aquí en Caracas también ventilación forzada mecánica allí en terapia
para tratar de salvar vidas cuando se ha ido la luz en Caracas, porque no hay los equipos, no tienen una planta de tratamiento, y no han tenido en los últimos 6 meses en ese hospital, ha fallado consecutivamente la droga activa que hace falta para la aplicación de quimioterapia y radioterapia a los niños con cáncer. De tal manera que este es el país que nosotros hemos tenido en estos años en manos de unos señores que en nombre del pueblo, que usan la palabra pueblo para enjuagarse la boca, lo que han hecho es robar al pueblo, saquear al pueblo, enriquecerse. Por lo tanto, esos reales que están buscando para seguirnos sacando, para que no tengamos, digamos, mayores posibilidades de tener una vida, una mejor calidad de vida, digamos, si es que en este momento se puede hablar de eso, será peor porque va a haber un mayor costo, mayor capacidad de adquisición de alimentos y de todo, de bienes e insumos de los ciudadanos, y el país cada día será mucho más pobre y una camarilla de corruptos, de mafias que dirigen este gobierno serán más ricos. Gracias por acompañarnos en esta entrega de Vida de Noticias. Hemos además permitido al diputado Ismael García expresarse en virtud, además, como lo dijimos al inicio de nuestro programa, de la pérdida de espacios, el cierre de espacios, el despido de columnistas, el cierre de oportunidades para quienes tenían programas de televisión en algunos otros experimentos. Yo me pararé en una esquina con un megáfono. De internet. Bueno, nosotros también. Yo no le tengo miedo al megáfono, a nada, si se trata de decir la verdad. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias. Y a ustedes por permitirnos entrar a sus casas una vez más.